Buenas, hoy vamos a hablarles de aduanas. Nuestros estudiantes son Ortiz Eduard, Pantoja Óscar, Ribeira Eduardo, Rodríguez Alberto, Rodríguez Lina, Rodríguez Óscar. Con una cortesía muy especial y saludo a nuestro profesor Antonio Vival. Somos estudiantes de la Universidad del Atlántico de la carrera Administración de Empresas. ¿Qué es aduana? Es el órgano de la administración pública competente para ejercer el control y potestad aduanera a efectos de aplicar y velar por el cumplimiento de la normatividad aduanera, recaudar los tributos aduaneros, sanciones y cualquier otro concepto que deba percibir la aduana. También se conoce como una circunscripción territorial para entrar o salir de un país. Usualmente está dentro de un puerto, aeropuerto o recinto de tránsito. La aduana se encarga de controlar las personas y mercancías que entran y salen de un país. En cualquier país, las aduanas regulan y controlan qué productos están prohibidos, qué productos violan una norma y cuál es el procedimiento para entrar o salir del país. Las personas que trabajan en una aduana se conocen como agentes aduaneros y cuando un producto cruza una aduana es grabado por estas tasas territoriales para tratar de equilibrar los mercados. El servicio de aduanas viene regido por el derecho aduanero, que es una rama del derecho administrativo y el comercio internacional. Tiene gran importancia política, económica e internacional, ya que la política aduanera afectará a las importaciones y exportaciones de un país con el resto del mundo. Las aduanas desempeñan varias funciones, entre las más importantes se encuentran comprobar que las mercancías que entren y salen se ajusten a la legislación que establece el país. Los productos que no cumplen las normas son retenidos y el propietario puede ser sancionado. Controlar el tráfico de animales comprobando sus vacunas y su estado de salud, con el fin de evitar que entren plagas e infecciones al país. También se evita el tráfico ilegal de animales en peligro de extinción. Detectar las falsificaciones y productos piratas, discos, programas informáticos, ropa con marca falsa, juguetes. Los productos deben ser homologados y debidamente etiquetados. Proteger el medio ambiente, evitando el tráfico de sustancias que pueden ser nocivas o dañinas. Cobrar los aranceles. La entrada de cualquier mercancía supone el pago de un impuesto que va en función de su naturaleza. Controlar el tráfico de personas y de sustancias ilegales. Los agentes aduaneros se encargan de evitar que pase contrabando oculto, drogas, armas, obras de arte, joyas, etc. Tipos de aduanas. Según el tipo de jurisdicción que las regulen y la ruta que controlen, podemos encontrar aduana marítima, tipo de aduana que moviliza la mayor cantidad de mercancías entre países que se encuentran muy alejados geográficamente. Manejan mercancías de tipo pesado o gran tamaño, como vehículos o maquinaria para industria. Para la movilización de transportes marítimos y buques se debe contar con permisos de navegación establecidos por cada país y con identificaciones específicas, como por ejemplo banderas blancas. Las aduanas marítimas se encargarán de revisar la mercancía de entrada y salida y su documentación. En el caso de los cruceros turísticos, las aduanas fungirán las mismas funciones de las aduanas aéreas y las de paso fronterizo, sellando los pasaportes y revisando la documentación. Aduana terrestre. Las aduanas terrestres movilizan una gran cantidad de productos, al igual que las aduanas marítimas. Generalmente se encuentran en puntos limítrofes entre países y por estas circulan mercancías de transporte pesado, vehículos particulares e incluso a través de peatones, especialmente en las fronteras ubicadas entre ciudades grandes. Pueden tener subdepartamentos como la aduana de paso fronterizo que revisa y sella documentación y pasaporte, la aduana de destino que fiscaliza los productos que ingresan y las aduanas de entrada, encargadas de la primera recepción de los productos. Aduana aérea. Están ubicadas en aeropuertos internacionales y representan el ámbito de mayor tránsito de individuos. Su función radica en la revisión de la documentación de los pasajeros que intentan ingresar a un país, para constatar que estos cuenten con los permisos correctos y que su equipaje cumpla con las normas establecidas. También tienen la potestad de revisar y retirar mercancía de las maletas de los pasajeros que puedan atentar contra la seguridad y adicionalmente se recibe mercancía de importación y exportación, la cual es revisada por las aduanas de entrada y luego por las aduanas de destino. Aduana ferroviaria. Son aquellas mercancías o personas que transitan por tren. Antecedentes. En 1989, a finales de la administración Barco,
se tomó la decisión de abrir la economía de manera más decidida, aunque gradual. Se estableció un cronograma que incluía el desmantelamiento acelerado de la mayor parte de las restricciones cuantitativas. Se mantienen cuotas para algunos bienes de consumo cuya importación había sido tradicionalmente muy restringida. Estas cuotas, sin embargo, habrían de ser asignadas en forma más transparente que en el pasado, mediante un esquema de subastas. Adicionalmente, las tarifas arancelarias habían de reducirse gradualmente, en un plazo total de 4 años. Este cronograma, sin embargo, se aceleró con la elección del gobierno de César Gaviria, aún antes que éste se posesionara en agosto de 1990. Para finales de este año, se habían eliminado virtualmente todas las restricciones cuantitativas a las importaciones y un año más tarde se habían llevado los niveles de las tarifas arancelarias a un promedio del 11%. A la vez que se abandonó el enfoque gradual a la apertura comercial, Colombia adoptó decisiones encaminadas a abrir la cuenta de capitales en un comercio en el que el flujo de recursos financieros hacia toda la América Latina avanzaba a niveles sin precedentes. En consecuencia, la apertura comercial coincidió nuevamente, tal como sucedió entre 1978 y 1982. Con un notorio proceso de apreciación real del peso y con un fuerte deterioro en la cuenta corriente de la balanza de plazos. Esto implicó que si bien aumentaron de manera muy notoria las importaciones, no sucedió lo mismo con las importaciones, expresadas como el porcentaje del PIB. La idea cobró vida el 22 de febrero de 1990, casi al final de la administración de Virgilio Barco, a partir del documento COMPES 2465, titulado Programa de Modernización de la Economía Colombiana, que se convirtió en el primer paso para la globalización del país. A diferencia de lo que ocurría en otras naciones del vecindario, la apertura en Colombia no fue resultado de una crisis económica, o por una emergencia o por un organismo internacional, sino porque esa era la dirección que estaba tomando el mundo, y nadie se quería quedar atrás. Por eso, 3 meses después de posesionarse como jefe de Estado, César Gaviria expidió un documento COMPES, el 2494 del 29 de octubre de 1990, con el que puso el acelerador para sacar adelante esta apertura. La apertura, que era la más ambiciosa de los tratados de libre comercio firmados recientemente por el país, le dio un giro completo a la forma de hacer empresa en Colombia. Además, no tuvo que pasar por el Congreso ni contar con la aprobación de la Corte Constitucional. Era potestad del Ejecutivo y del recién nombrado Ministro de Desarrollo Económico, Ernesto Samper Pizano. Asimismo, el proceso de apertura no estuvo sujeto a reuniones previas con posibles afectados o beneficiados. Simplemente fue una decisión del gobierno que todos los aranceles iban a bajar sin exclusión. El plan era disminuir el nivel conjunto de arancel y sobretasa del 33.5 al 14.6 en 1994. Gaviria atribuye el escaso debate que suscitó la apertura económica al hecho de que simultáneamente se discutía la constituyente y este captó toda la atención del país. La DIAN cuenta con un sistema informático robusto en la que se encuentran las siguientes plataformas. El SIGA permite al usuario lector de este documento disponer de un menú de tareas de fácil navegación y de pantallas amigables para el uso del módulo de importaciones con el rol del declarante en el sistema de información SIGA. Para la declaración especial de importación de acuerdo al decreto 1370 de 2019. Para suministrar a los declarantes la herramienta informática que les permita realizar las operaciones de trámite de nacionalización de mercancías de una forma más fácil, ágil y eficiente. El MUISCA. MUISCA es un modelo único de ingresos, servicios y control automatizado. Según declaraciones de la DIAN, este módulo de gestión permite el cumplimiento de la misión
y visión y objetivos estratégicos de la entidad, y conduce al mejoramiento del recaudo, la gestión y el posicionamiento de la misma. Este módulo se fundamenta en 3 principios estratégicos que son integridad, unidad, viabilidad y trascendencia. Sus características principales son consistencia corporativa. Es un modelo integral y se encuentra integrado a todos los datos, áreas y procesos. Flexible a los cambios normativos y organizacionales, además de ser adaptable a los desarrollos tecnológicos. Modular. Está orientado a sus subsistemas y componentes. Sencillo. Es de fácil acceso y de uso por parte de los usuarios. Parametrizado. Permite la realización de adaptaciones ante modificaciones legislativas y o estructurales. Sostenible. A través del tiempo. Es interconectable, posibilita a la DIAN establecer nuevos vínculos tanto a nivel interno como hacia su entorno. Recuperable, facilita la recuperación del servicio. Colaborativo, promueve la notificación ante los cambios automáticos y según los niveles involucrados. Estable, permite que la DIAN cubra la demanda de los usuarios además de su crecimiento sostenible. Soportable, es necesario el mantenimiento del sistema. Seguro, creado sobre los más exigentes esquemas y estándares de seguridad informática. Disponible, conforme a los niveles de servicio. Centralizado, ya que los datos se encuentran relacionados con todas las entidades a las que pertenece. La información se encuentra accesible para todos los usuarios autorizados. Las actualizaciones son globales e inmediatas. Existe una sola base de datos física y varias bases de datos lógicas. Solo hay un sistema de salvaguardas y reestructuraciones, así como un solo control de seguridad y calidad. Decreto 2685 de 1999. En este decreto, el Gobierno Nacional está comprometido con las políticas que permitan fortalecer la inserción de la economía colombiana en los mercados internacionales, facilitando y agilizando todas las operaciones de comercio exterior, que también con el propósito de brindar transparencia, claridad y certeza a los usuarios del comercio exterior, las operaciones aduaneras deben armonizarse y simplificarse a través de una legislación que la recoja en su integridad y consulte las tendencias legislativas internacionales. Ese es nuestro primer decreto en la normativa vigente, decreto 2685 de 1999. 2. Decreto 390 de 2016. Es necesario dentro de este decreto, como lo menciona, armonizar la regulación aduanera con los convenios internacionales también, particularmente con las normas de la Comunidad Andina y el Convenio Internacional para la simplificación y armonización, como lo mencionaba, de los regímenes aduaneros, convenios de Kioto. Todo esto revisado de la Organización Mundial de Aduanas, que como todo resultado de la revisión de políticas comercial dentro de un país, se recomendó la promulgación e implementación de una regulación aduanera. Dentro de esta se requiere compilar, modernizar, simplificar y adecuar la regulamentación aduanera a los mejores practicantes internacionales o a los mejores países que tengan un desempeño internacional para facilitar el comercio exterior y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el país dentro de los acuerdos comerciales. Tercer decreto, decreto 1165 de 2019. Mediante la Ley 1609 de 2013, el Congreso de la República, teniendo en cuenta su responsabilidad social y en procura de mantener la estabilidad jurídica nacional, dictó normas generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno para modificar los aranceles, tarifas y demás disposiciones concernientes al régimen de aduanas. También, en desarrollo de dicha ley, mediante el Decreto 390 de 2016, el Gobierno Nacional estableció una nueva regulación con el ánimo de armonizarla con los convenios internacionales, particularmente con las normas de Comunidad Andina, el Convenio Internacional, y todo esto también busca, como lo decíamos en la normativa vigente, estas tres leyes de forma conjunta, lo que están buscando es
tratar de consolidar de cierta forma la política internacional colombiana y así fortalecer cada día más con toda la práctica que se está llevando y la buena implementación de todas estas herramientas, buscar a su vez también la efectividad en toda la exportación que se está realizando. Usuario aduanero es la persona natural, jurídica o sucursal de una sociedad extranjera que hace parte o interviene como importador, exportador, consorcio, unión temporal o declarante en los regímenes, modalidades, operaciones aduaneras o cualquier otro trámite aduanero. De igual forma se considera usuario aduanero a la nación, las entidades territoriales, las entidades descentralizadas, los funcionarios diplomáticos acreditados y los organismos internacionales cuando actúen como importador, exportador o declarante en los regímenes, modalidades, operaciones aduaneras o cualquier otro trámite aduanero. Obligados aduaneros. La obligación aduanera es el vínculo jurídico entre la administración aduanera de la DIAN y la persona natural o jurídica para llevar a cabo las formalidades aduaneras que implican cumplir con la legislación aduanera, recaudar los derechos e impuestos, tasas y cualquier otro recargo percibido por la aduana. Los obligados aduaneros son directos. Son los importadores, los exportadores, los declarantes de un régimen aduanero y los operadores de comercio exterior. Indirectos, que es toda persona que en desarrollo de su actividad ha intervenido de manera indirecta en el cumplimiento de cualquier formalidad, trámite u operación aduanera. Serán responsables por su intervención según corresponda y por el suministro de toda documentación e información exigida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Cualquier referencia a usuarios aduaneros en otras normas debe entenderse como los obligados aduaneros directos. Diferencia entre aduana y zona franca. Zona franca corresponde a un área geográfica delimitada dentro del territorio nacional en donde se desarrollan actividades industriales de bienes y de servicios o actividades comerciales bajo una normativa especial en manera tributaria, aduanera y de comercio exterior. Y aunque su principal función es el almacenaje de mercancías en espera de su destino definitivo, esta mercancía sí se somete a un régimen aduanero. En el depósito aduanero, las mercancías no pertenecientes a la Unión podrán ser depositadas en instalaciones autorizadas por las autoridades aduaneras llamadas depósitos aduaneros. Estos podrán ser públicos o privados. Las mercancías que estén en este depósito aduanero pueden ser retiradas temporalmente del depósito, salvo en caso de fuerza mayor, en los cuales habrá que pedir previamente una autorización a las autoridades aduaneras. La solicitud de inclusión de las mercancías en este régimen se ha de realizar por escrito ante el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria. Como en el depósito temporal, las mercancías no podrán ser transformadas, solo se podrán realizar manipulaciones destinadas a su conservación. Las principales diferencias entre estos dos vendría siendo que en el territorio aduanero se establecería en toda la provincia, mientras que la zona franca es limitada a un lugar o región. En el territorio aduanero no rigen las prohibiciones y al contrario de las zonas francas, son lugares de promoción industrial. Muy buenas noches, vamos a hablarle en este momento de los SICOTERS. ¿Qué son los SICOTERS? Bueno, básicamente los SICOTERS simplemente son reglas que debemos cumplir al momento de realizar una exportación o una importación. Estos son 11. El primero de ellos es el EXW, donde el exportador tiene la mínima responsabilidad. Y pues nos preguntaremos por qué. Y simplemente es porque en él únicamente tiene la responsabilidad el exportador de entregar la mercancía en su fábrica o almacén. Y es responsabilidad del importador irla a buscar. En ese momento se transfiere la mercancía, el riesgo y los costos de esta. El segundo que encontramos es el FCA y en este el exportador
asume la responsabilidad de entregar la mercancía o el contenido de esta en cualquier lugar del país de origen, ya sea en el almacén del transportista, pero hay que tener en cuenta que el transportador no tiene la obligación de descargar el contenedor. Eso ya le corresponde al importador. En el momento de que el exportador llega al almacén del transportista, como lo tenemos en el ejemplo, en ese instante se transfiere la mercancía, los riesgos y los costos. El segundo que encontramos es el FAS. Y en este el exportador entrega el contenedor al lado del buque para ser exportado al país de destino. Y en ese momento se transfiere la mercancía, los riesgos y los costos. En el cuarto encontramos el FOB. Y en este el exportador debe cargar el contenido al buque y le corresponden los costos que esto acarrea. Y en ese momento se transfiere la mercancía, los costos y los riesgos. Encontramos en el siguiente los CFR y el CPT. Estos dos tienen una gran particularidad y es que cumplen las mismas reglas. La única diferencia es que el CFR solamente se utiliza en vía marítima y los CPT se utilizan para el resto de medios de transporte. En estos dos el exportador asume el flete principal, pero no el seguro que debería pagar la exportación. En este momento en el que ya se realiza el pago del flete principal, cuando cumple todo el recorrido hasta el país de destino, se realiza la transferencia de mercancía, la transferencia de los costos y la transferencia de los riesgos. En el siguiente encontramos los CIF, CIF y los CIP, los CIP. Estos tienen la misma particularidad que los anteriores, que son iguales, solamente que el CIF se usa para la vía marítima y los CIP se utilizan para el resto de medios de transportes. En este el exportador asume el flete y el seguro a su vez. Una vez se realicen estos pagos, se puede determinar la transferencia de la mercancía, la transferencia de los riesgos y la transferencia de los costos. En el siguiente encontramos los DAP. El exportador entrega la mercancía en cualquier punto del país de destino, pero no asume la descarga de la mercancía. Y si la asumiese, ya estaríamos hablando de un DPU. En estos momentos, cuando el exportador entrega la mercancía o en su caso del DPU la descarga, ahí se realiza la transferencia de mercancía, la transferencia de los costos y la transferencia de los riesgos. Por último encontramos el DDP, que el exportador en este asume la mayor responsabilidad de todos los costos que acarrea el envío de dicha mercancía, ya que debe entregarlo en el almacén o fábrica del exportador, asumiendo todos los trámites y contratiempos que esto pueda presentar en el camino. Una vez llega hasta el almacén del exportador, ahí se realiza la transferencia de mercancía, la transferencia de los costos y la transferencia de los riesgos. Muchas gracias. Muy buenas noches. Vamos a hablar ahora de qué son los agentes aduaneros. Bueno, veamos. Las agencias de aduanas son personas jurídicas utilizadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para ejercer actividades auxiliares de la función pública aduanera, de naturaleza mercantil y de servicios, orientada a garantizar que los usuarios de comercio exterior que utilicen sus servicios cumplan con las normas legales existentes en materia de importación, exportación y transporte aduanero y cualquier otra operación o procedimiento aduanero inherente a dicha actividad. Bueno, y nos preguntaremos para qué sirve. Las agencias de aduanas tienen como fin esencial colaborar con las autoridades aduaneras en la estricta aplicación de las normas legales realizadas con el comercio exterior para el adecuado desarrollo de los regímenes
regímenes aduaneros y demás actividades y procedimientos derivados del mismo. Tenemos como esta nota que los requisitos legales para crear y registrarse como un agente de aduanas, usted lo puede consultar en el decreto 2883 del 2008, normativa de la DIAN. El régimen aduanero es aquel que regula los asuntos concernientes al pago de tributos por parte de quienes transportan mercancías, eso sí, sometidas al control y a la vigilancia de las autoridades aduaneras, que en el caso colombiano es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Mediante esta regulación especial, se proponen reglas mínimas en asuntos como la importación, la exportación y el tránsito aduanero frente a las demás jurisdicciones pertenecientes al comercio internacional. En Colombia existen 4 regímenes aduaneros. El primero, régimen de tránsito aduanero, transporte multimodal, cabotaje y transbordo. El segundo es el régimen de importación. Como tercero tenemos al régimen de exportación y cuarto, el régimen de depósitos. El tránsito aduanero, es propio del transporte terrestre o ferroviario. Este último es con el propósito de las políticas del gobierno nacional de recuperar las vías férreas del país para disminuir los costos del traslado de la carga. Este régimen aduanero se cumple dentro del territorio aduanero nacional, siempre desde una aduana de partida a otra de destino. Es bueno que tengan claro que en el decreto 390 se exige que el tránsito aduanero solo se origine en el lugar de arribo. El transporte multimodal es el porte de mercancías por lo menos por 2 modos diferentes de transporte, sea terrestre, marítimo o aéreo, pero esto es en virtud de un único contrato de transporte multimodal, desde un lugar en el que el operador todas las mercancías bajo custodia hasta otro lugar designado para la entrega de esta. Como un dato adicional, les cuento que el operador de transporte multimodal se le conoce como OTM, que es la persona que se celebra un contrato entre el transporte multimodal y asume la responsabilidad de su cumplimiento en calidad de porteador. El cabotaje es el propio del transporte aéreo, marítimo o fluvial, y este se cumple dentro del territorio aduanero nacional siempre desde un aeropuerto, puerto marítimo o fluvial. Y el transbordo es el régimen aduanero con el cual se opera bajo el control de la aduana, es decir, es aquella transferencia de mercancías desde el medio de transporte en el que han llegado al territorio aduanero nacional desde el exterior a otro medio de transporte que sale desde el mismo territorio aduanero nacional hacia otro país. El régimen de importación, como muchos sabemos, la importación es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional. También se considera importación la introducción de mercancías procedentes de zona franca industrial de bienes y servicios al resto del territorio aduanero nacional. Los tipos de exportaciones, ahora bien, son importación ordinaria con franquicia, reimportación por perfección pasivo, reimportación en el mismo estado, importación del cumplimiento de garantías, importación temporal a corto y a largo plazo. El régimen de exportación, a diferencia de la de importación, es la salida de mercancías del territorio aduanero nacional con destino a otro país. También es considerada exportación la salida de mercancías a una zona franca. El territorio aduanero nacional es aquel lugar del territorio nacional habilitado por la aduana para la realización de las operaciones materiales de recepción, almacenamiento, movilización de mercancías que entran o salen del país, donde la autoridad aduanera ejerce sin restricciones su potestad de control y vigilancia. Tenemos la zona primaria, que es aquella que comprende los muelles, puertos de servicios públicos, aeropuertos, depósitos públicos, privados e instalaciones industriales para desarrollar procesos o perfeccionamientos activos. Y las zonas secundarias son aquellas zonas o partes del territorio aduanero nacional que no comprenden la zona primaria aduanera, es decir, aquellos lugares no habilitados por la autoridad aduanera para la recepción, almacenamiento, movilización, cargue y descargue de mercancías de comercio internacional.